Capítulo 1. El encanto que esconde la manipulación, la bombardeo de amor del narcisista. En este capítulo, exploramos una de las tácticas más comunes que usan los narcisistas para manipular a sus víctimas: el bombardeo de amor. El narcisista puede ser extremadamente encantador, atrayendo a la víctima con una atención abrumadora, afecto constante y promesas de una relación perfecta. La teoría de Freud sobre el yo idealizado es esencial para comprender cómo el narcisista se presenta como la pareja o amigo perfecto para crear una conexión emocional poderosa. El yo idealizado, la máscara de la perfección. Cuando conoces a un narcisista, es probable que se presente de la manera más encantadora posible. Pueden llenar tus días con halagos, gestos grandiosos y constantes elogios, haciéndote sentir increíblemente especial y validado. La idea del ideal del yo de Freud entra en juego aquí, ya que el narcisista crea una versión idealizada de sí mismo, diseñada para satisfacer todas tus necesidades emocionales y hacerte sentir que has encontrado a la persona perfecta. Esto se hace con el objetivo final de ganar tu confianza y devoción. Al principio, este comportamiento parece un sueño hecho realidad, especialmente para aquellos que han estado privados de afecto o validación. El narcisista parece demasiado bueno para ser verdad, y por un tiempo lo es. La víctima, atrapada en la euforia de los elogios constantes y la atención, comienza a sentirse la persona más importante en la vida del narcisista. Manipulación a través de la sobrevalidación. A medida que el bombardeo de amor continúa, el objetivo del narcisista es establecer una dependencia emocional. La teoría de Freud sobre el suministro narcisista explica que los narcisistas dependen de la validación externa, y esto es precisamente lo que buscan cuando te inundan con afecto y atención. Quieren crear un ambiente psicológico donde la víctima se sienta obligada a ofrecerles elogios y admiración a cambio, alimentando así su suministro narcisista. Lo importante para comprender el bombardeo de amor es reconocer su naturaleza manipuladora. Lo que inicialmente parece afecto genuino es, en realidad, una estrategia cuidadosamente orquestada para atrapar emocionalmente a la víctima. El narcisista no te ama por lo que eres, te ama por la atención y admiración que le proporcionas. Una vez que este gancho emocional está enganchado, el narcisista obtiene un nivel de control sobre ti, haciendo mucho más difícil romper con la relación cuando la manipulación comienza a cambiar. El subidón temporal del amor narcisista. Las primeras etapas del bombardeo de amor pueden ser intoxicantes. El narcisista te hace sentir que eres el centro de su mundo, algo especial e irreemplazable. La teoría de Freud sobre el principio del placer explica por qué esta atención se siente tan gratificante. Toca el deseo inconsciente de validación y conexión emocional, creando una oleada de felicidad y satisfacción. Sin embargo, como Freud podría sugerir, este subidón temporal oculta un problema más profundo: la incapacidad del narcisista de ofrecer verdadera intimidad emocional. Su afecto no está basado en el respeto mutuo o la comprensión, sino en el control. De esta manera, la víctima es manipulada para pensar que ha encontrado a alguien que realmente la valora, cuando en realidad es solo una fuente de suministro para el ego del narcisista. La caída emocional, el cambio en el comportamiento. A medida que la relación continúa, el narcisista suele comenzar a retirar su afecto una vez que ha asegurado tu dependencia emocional. La atención que antes estaba presente se desvanece, y la víctima se queda preguntándose qué salió mal. Este cambio marca el comienzo de la fase de devaluación del narcisista, donde pueden comenzar a criticar, menospreciar o ignorar a la víctima. La teoría de Freud sobre la escisión psicológica puede ayudar a explicar este cambio, ya que el narcisista ve a la víctima como perfecta o no válida, sin puntos intermedios. La persona que antes era idealizada de repente se ve como menos, y el comportamiento del narcisista cambia en consecuencia. Para la víctima, este cambio repentino puede ser confuso y doloroso.
comienza a dudar de su propio valor, preguntándose si hizo algo mal. El bombardeo de amor inicial la hizo sentir invencible y adorada, pero la fase de devaluación es devastadora emocionalmente, dejando a la víctima cuestionando su autoestima. Esta inconsistencia en el comportamiento del narcisista es deliberada. Mantiene a la víctima emocionalmente enganchada, siempre tratando de recuperar el primer subidón de afecto. Este capítulo introduce el concepto del bombardeo de amor y cómo los narcisistas lo utilizan para manipular a sus víctimas en una dependencia emocional. Las ideas de Freud sobre el yo idealizado, el suministro narcisista y el principio del placer explican por qué esta táctica es tan efectiva y cómo establece el escenario para una mayor explotación emocional. Capítulo 2. El ciclo de devaluación. Cómo el narcisista te hace sentir menos. En este capítulo, exploramos uno de los signos más claros de que un narcisista te está utilizando: la fase de devaluación. Después del bombardeo de amor, el narcisista comienza a cambiar su comportamiento, y lo que antes era admiración y atención se convierte en críticas, menosprecio y abuso emocional. Freud's concepto de la escisión psicológica y su idea de cómo el ego se enfrenta a las contradicciones internas ayudan a entender por qué el narcisista cambia tan drásticamente en su trato hacia la víctima. El comienzo de la devaluación. La pérdida de la perfección. La fase de devaluación suele comenzar cuando el narcisista siente que ha asegurado tu amor y afecto, y una vez que estás emocionalmente enganchado, cambia su comportamiento de manera sutil pero consistente. Lo que antes parecía un amor perfecto y un interés genuino empieza a desmoronarse, y el narcisista comienza a criticarte, a minimizar tus logros o a hacer comentarios hirientes sobre tu apariencia, personalidad o habilidades. Este cambio puede parecer gradual, lo que hace que la víctima se sienta confundida y vulnerable. Freud describió cómo el ego humano tiende a buscar coherencia y estabilidad en el mundo exterior, pero el narcisista, incapaz de tolerar la ambigüedad o las imperfecciones, ve a la víctima en términos de blanco o negro. O eres perfecto para ellos, o eres inútil y digno de ser despreciado. Es una forma de escisión psicológica donde el narcisista no es capaz de ver a las personas como complejas, sino que las reduce a lo que sirven para alimentar su ego. Las críticas subyacentes. Intentos de minar tu autoestima. Las críticas del inocente narcisista son a menudo insidiosas y estratégicas. Pueden comenzar con comentarios sutiles como «eso no es tan impresionante como crees» o «nunca me has hecho sentir tan especial como tú crees que lo haces». Con el tiempo, estas críticas se vuelven más frecuentes y se intensifican. Freud sugirió que las personas tienen mecanismos defensivos para protegerse del daño psicológico. Pero cuando esas críticas provienen de alguien cercano, el ego comienza a cuestionarse a sí mismo. A medida que el narcisista te devalúa, comienza a minar tu autoestima, haciéndote sentir inferior, invisible y finalmente, incapaz de tomar decisiones o confiar en tu propio juicio. Este es un aspecto central del abuso emocional narcisista. Te hacen dudar de ti mismo para que dependas de ellos para la validación y el reconocimiento. Freud lo vería como un ataque al yo, el cual se desestabiliza frente a la contradicción de ser idealizado y luego degradado. El control emocional a través del desprecio. El narcisista utiliza la devaluación no solo para destruir tu autoestima, sino también para mantener el control. Al hacer que te sientas inseguro e insuficiente, el narcisista asegura que dependerás de ellos para cualquier forma de aprobación o afecto. El abuso emocional se convierte en una herramienta para manipularte, atrapándote en un ciclo donde te esfuerzas por recuperar el amor que antes te dieron. Este ciclo de idealización y devaluación puede ser emocionalmente devastador, ya que la víctima comienza a dudar de su propio valor. El narcisista, al criticar constantemente a la víctima, convierte a esta en una fuente inagotable de suministro para su ego. Freud destacó que las personas con una autoimagen débil
tienden a ser más susceptibles a los abusos narcisistas, ya que no tienen el sentido de sí mismos lo suficientemente fuerte como para resistir el impacto de la devaluación, la desesperación, de recuperar la apreciación del narcisista. Lo que es aún más destructivo en este ciclo es que la víctima, que anteriormente experimentó el bombardeo de amor, busca desesperadamente recuperar esa aprobación y afecto. Esto hace que la víctima se someta al narcisista, intentando cumplir con sus expectativas y buscando la perfección para ser nuevamente el centro de atención y elogiada. Freud creía que este ciclo repetitivo de dolor y deseo de aprobación es un ejemplo claro de cómo los mecanismos inconscientes y los impulsos pueden ser manipulados para crear un ciclo de sufrimiento. En este caso, la víctima se ve atrapada en un constante intento de restaurar el amor que una vez recibió, solo para ser devaluada nuevamente. Aitor Kenkyun. Capítulo 3. La proyección. Cómo el narcisista transforma la culpa en ti. En este capítulo, exploramos una táctica que los narcisistas utilizan para desviar la responsabilidad de sus propios comportamientos: la proyección. Freud describió la proyección como un mecanismo de defensa en el cual los individuos atribuyen sus propios pensamientos, sentimientos o comportamientos inaceptables a otras personas. El narcisista utiliza este mecanismo de forma efectiva para evitar enfrentar su propia culpa y, en su lugar, te hace sentir a ti como el culpable de todo. Este patrón de comportamiento se convierte en uno de los signos más claros de que un narcisista te está utilizando. La proyección como mecanismo de defensa. Cuando el narcisista comete un error, actúa de forma egoísta o incluso te maltrata emocionalmente, en lugar de asumir la responsabilidad por sus acciones, lo proyectará sobre ti. Freud señaló que los individuos con un ego frágil o narcisista tienden a usar la proyección para protegerse de la ansiedad y el sentimiento de culpa. En vez de aceptar que están equivocados, proyectan esas emociones en otros, haciendo que tú te sientas responsable de su comportamiento. Por ejemplo, un narcisista podría gritarte o manipularte emocionalmente y luego, en lugar de disculparse, te acusará de ser demasiado sensible o estar malinterpretando las cosas. Esta distorsión de la realidad no solo confunde a la víctima, sino que también socava su confianza y sentido de la justicia. Freud creía que el ego narcisista usa la proyección para evitar enfrentar los aspectos más oscuros de sí mismo y, al mismo tiempo, perpetuar su control sobre los demás. Proyección de las fallas. El narcisista como el víctima. Una de las formas más insidiosas de proyección es cuando el narcisista se presenta como la víctima. A pesar de que es él quien ha causado el daño o el sufrimiento, invertirá los roles y te hará sentir como si fueras el agresor. Por ejemplo, si el narcisista ha sido cruel o hiriente, podrá acusarte de ser cruel con ellos, manipulando tu sentido de justicia. Freud habría explicado esto como una táctica inconsciente para evitar enfrentar la vergüenza y el sentimiento de fracaso que el narcisista teme profundamente. Este cambio de roles es una forma de gaslighting, donde el narcisista no solo distorsiona la verdad, sino que también te hace dudar de tu propia percepción de los hechos. A medida que esto continúa, puedes llegar a creer que eres la persona que está en el error, mientras que el narcisista sigue perpetuando su imagen de víctima inocente, todo el tiempo utilizándote para sus propios fines. El efecto en la víctima. Confusión y culpa. El resultado de la proyección narcisista es que la víctima se siente confundida y, lo peor de todo, culpable. Las tácticas del narcisista van erosionando la confianza que tienes en tu propio juicio y tus emociones. Freud habló sobre cómo las personas pueden experimentar ansiedad cuando no tienen una visión clara de la realidad, debido a que están atrapadas en una dinámica de proyección constante. La víctima comienza a dudar de sus propios sentimientos y pensamientos, porque cada vez que intenta expresar algo, el narcisista lo distorsiona y lo convierte en un ataque personal hacia él o ella.
Esta confusión constante puede generar una despersonalización emocional, en la que la víctima ya no sabe lo que está bien o mal, ya que ha sido manipulada para dudar de su propio sentido de la realidad. Freud identificó esto como un ejemplo de ansiedad neurótica, donde la persona se siente atrapada en una red de ilusiones creadas por el narcisista, sin poder acceder a una interpretación objetiva de la situación. El narcisista. Como proyeccionista. Rechazo de la responsabilidad. Otro aspecto importante de la proyección narcisista es el rechazo absoluto de la responsabilidad. El narcisista nunca aceptará que hizo algo mal o causó daño a otra persona. Si bien puede haber consecuencias tangibles de su comportamiento, por ejemplo, si te hace daño emocionalmente, él o ella nunca mostrará remordimiento genuino. En cambio, buscarán externalizar la culpa en ti, a otros o incluso a circunstancias externas. Freud podría argumentar que esto se debe a un mecanismo defensivo inconsciente del superyo del narcisista, que está tan distorsionado que no permite el arrepentimiento ni la autorreflexión genuina. Este constante rechazo de responsabilidad mantiene al narcisista en su pedestal, donde nunca se enfrentará a las consecuencias de sus acciones. La víctima, por el contrario, sigue atrapada en la culpa y la duda, sintiéndose cada vez más confundida y desorientada. Freud consideraría este comportamiento como un claro signo de regresión emocional, donde el narcisista se niega a madurar y a asumir las realidades de su comportamiento. Capítulo 4. La falta de empatía. Cómo el narcisista no ve tu dolor. En este capítulo exploramos uno de los signos más evidentes de que un narcisista te está utilizando: la falta de empatía. Los narcisistas, por lo general, no son capaces de ponerse en el lugar de los demás, especialmente cuando se trata de los sentimientos y el bienestar emocional de quienes les rodean. La teoría de Freud sobre el superyo y el principio de la realidad puede ayudarnos a comprender cómo, a pesar de las apariencias externas, el narcisista carece de una conexión emocional profunda con las demás personas. El narcisista y la falta de conexión emocional. El narcisista suele verse a sí mismo como el centro del universo, lo que lleva a una desconexión emocional de los demás. Freud explicaba cómo el yo en los narcisistas está tan dominado por el deseo de poder, control y validación que pierde la capacidad de entender y experimentar los sentimientos ajenos. Esto se traduce en una falta de empatía. Los narcisistas simplemente no pueden o no quieren comprender el dolor o el sufrimiento de los demás. Cuando una persona que está cerca de ellos pasa por un mal momento, el narcisista rara vez ofrece apoyo genuino. En lugar de mostrar interés o compasión, pueden minimizar el dolor de la otra persona o incluso rechazarlo, haciendo comentarios despectivos como «deja de quejarte» o «todos tenemos problemas». Freud podría sugerir que esta falta de empatía está relacionada con un ego tan frágil que cualquier muestra de vulnerabilidad por parte de otro ser humano se percibe como una amenaza a la superioridad del narcisista. La empatía condicionada, el amor condicional. El narcisista puede simular empatía cuando necesita algo de ti. Esta empatía condicionada es superficial y está dirigida a obtener lo que quiere, ya sea atención, dinero o cualquier tipo de suministro narcisista. Freud hablaría de este comportamiento como una forma de manipulación, donde el narcisista utiliza una fachada de empatía para alcanzar sus propios intereses. El narcisista puede aparentar comprender tus emociones y ofrecerte consuelo cuando cree que te necesita para satisfacer sus deseos. Pero en cuanto ya no lo hagas, esa empatía desaparece. De hecho, la única empatía genuina que un narcisista puede mostrar es una que está dirigida a mantener su control sobre ti. Esta es la verdadera naturaleza del abuso narcisista. Hacerte sentir que eres querido solo mientras sigas siendo útil. La deshumanización de la víctima.
Un aspecto particularmente doloroso de la falta de empatía de los narcisistas es cómo deshumanizan a aquellos que los rodean. Para el narcisista, las personas no son vistas como seres humanos complejos con sus propias emociones y necesidades, sino como herramientas para alimentar su ego. Esto puede ser devastador para la víctima, ya que se siente utilizada y no valorada. La deshumanización es una característica clave del abuso narcisista, y Freud podría interpretarlo como una forma de defensa del narcisista para evitar enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades. Al ver a los demás como medios para un fin y no como personas con derecho a sus propios sentimientos, el narcisista se libra de la angustia emocional que le provocaría reconocer el sufrimiento ajeno, la desesperación de buscar empatía, la víctima, siempre fallando en recibirla. A lo largo de la relación con el narcisista, la víctima tiende a buscar constantemente empatía y comprensión, solo para quedar decepcionada una y otra vez. Esta búsqueda de afecto genuino y apoyo emocional se convierte en una tarea agotadora e infructuosa, ya que el narcisista solo ofrece lo que él o ella cree que es necesario para que tú sigas siendo útil. Este patrón de desesperación emocional puede ser devastador. Freud podría argumentar que la víctima está atrapada en un círculo vicioso de deseo por validación y afecto, mientras que el narcisista nunca le ofrecerá ese amor incondicional o la comprensión profunda que necesita. La víctima se siente como un objeto, no como un ser querido, lo que perpetúa la dependencia emocional y el sufrimiento continuo. Capítulo 5. La necesidad de control. Cómo el narcisista te manipula a través del poder. En este capítulo, exploramos uno de los rasgos más característicos de los narcisistas: su necesidad de control. Los narcisistas no solo buscan ser el centro de atención, buscan controlar todo lo que los rodea, incluidos sus amigos, parejas y familiares. Freud explicó cómo el yo y el superyo juegan un papel clave en la forma en que el narcisista mantiene su poder sobre los demás. El narcisista no solo utiliza la manipulación emocional, sino también tácticas psicológicas para mantener su dominio, creando un ambiente donde las personas a su alrededor se sienten constantemente impotentes o dependientes de su aprobación. La dinámica de poder en la relación con el narcisista. El narcisista está obsesionado con la superioridad y el control. Freud decía que, en el fondo, la persona con una personalidad narcisista tiene un yo frágil que necesita constantemente validación externa para mantener su sentido de importancia. Para lograrlo, el narcisista manipula las relaciones a su alrededor para asegurarse de que nadie lo desafíe o le haga sentir vulnerable. El narcisista sabe cómo hacer que los demás se sientan pequeños e insignificantes, lo que refuerza su propio sentido de poder y dominio. El control que el narcisista establece es sutil al principio. Puede comenzar con comentarios pasivo-agresivos o manipulaciones emocionales que desestabilizan a la víctima y la hacen dudar de su percepción de la realidad. Freud podría sugerir que esto se debe a que el narcisista está constantemente proyectando sus inseguridades en los demás, creando un entorno donde el miedo y la culpa mantienen a la víctima subordinada. La manipulación emocional como herramienta de control. Los narcisistas son expertos en manipulación emocional. Freud mencionaba que la capacidad de manipular la realidad y distorsionar los hechos es una característica central del narcisismo. El narcisista utiliza este poder para controlar a sus víctimas, haciéndolas sentir que son las responsables de todo lo que sale mal. Este proceso de manipulación emocional incluye tácticas como el gaslighting, hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad, la culpa constante y las falsas promesas de cambio. El narcisista puede mostrar breves momentos de bondad para mantener a la víctima enganchada. Estos momentos de atención o amor son suficientes para mantener la esperanza de que las cosas mejorarán, pero al mismo tiempo refuerzan la dependencia emocional de la víctima, haciéndola buscar siempre la aprobación del narcisista, como si su afecto fuera algo raro y valioso.
La desviación del conflicto. La técnica del desplazamiento. Un aspecto fundamental del control narcisista es la forma en que el narcisista desvía el conflicto. Freud hablaba de los mecanismos de defensa del ego, y el desplazamiento es uno de los más utilizados por el narcisista. Cuando se sienten amenazados o criticados, en lugar de enfrentar la confrontación o asumir su responsabilidad, el narcisista desviará el conflicto hacia la víctima. Hará que la víctima sienta que el problema está en ella, no en su comportamiento. Este mecanismo no solo refuerza el control del narcisista, sino que también hace que la víctima se sienta constantemente culpable y responsable de todos los problemas. Por ejemplo, si el narcisista no cumple con una promesa, puede culpabilizar a la víctima de haberlo provocado o hecho sentir mal. Este desplazamiento no solo hace que la víctima se sienta inútil, sino que refuerza su sumisión y dependencia del narcisista. El narcisista, como tiranía sutil. En las relaciones con un narcisista, el control no siempre es evidente de inmediato. Al principio, el narcisista puede parecer cariñoso o protector, pero con el tiempo se convierte en una tiranía sutil, donde las decisiones y deseos del narcisista siempre prevalecen. Freud señalaba que las personas con una gran necesidad de control no solo buscan ser obedecidas, sino que también buscan aislar a la víctima de su entorno, para que dependa completamente de ellos. A medida que la víctima se vuelve más aislada y dependiente, el narcisista puede hacerla sentir como si fuera la única fuente de apoyo emocional. Sin embargo, este apoyo es manipulativo, ya que nunca se ofrece de manera desinteresada. El narcisista necesita mantener el control, y eso lo logra al manipular las emociones de la víctima y al hacerle sentir que está a su merced. Capítulo 6. La gaslighting. ¿Cómo el narcisista te hace dudar de tu realidad? En este capítulo, exploramos una de las tácticas más destructivas y psicológicamente complejas que los narcisistas utilizan para controlar a sus víctimas: el gaslighting. Este comportamiento involucra hacer que la víctima cuestione su percepción de la realidad, su memoria y su juicio. Freud, al hablar de los mecanismos de defensa del ego, puede ayudarnos a entender cómo los narcisistas usan el gaslighting para manipular y controlar a aquellos a su alrededor, creando un ambiente de confusión y desesperación. ¿Qué es el gaslighting? El gaslighting es una forma de manipulación emocional que hace que la víctima dude de su propia percepción de los hechos. A través de mentiras constantes, distorsión de la verdad y la negación de lo que realmente ocurrió, el narcisista pone en duda la validez de los pensamientos, recuerdos y emociones de la víctima. Freud explicaría esto como un ejemplo claro de cómo los narcisistas utilizan sus mecanismos de defensa, como la negación y la proyección, para evitar asumir responsabilidades y al mismo tiempo para controlar la mente de la víctima. Por ejemplo, el narcisista puede negar haber dicho algo que realmente dijo, o hacer que la víctima crea que está exagerando cuando recuerda un abuso emocional que realmente ocurrió. Este constante proceso de distorsión de la realidad no solo es confuso para la víctima, sino que también socava su confianza en sí misma, dejándola vulnerable a la manipulación, la confusión y la dependencia emocional. El gaslighting crea un ciclo de confusión en la víctima. Freud hablaba del principio de la realidad como la capacidad del ego para aceptar las realidades del mundo exterior, pero el gaslighting socava esta capacidad, ya que la víctima comienza a cuestionar si lo que percibe es real o no. El narcisista refuerza esta confusión al negar lo evidente o hacer que la víctima sienta que está perdiendo la cabeza. A medida que el gaslighting continúa, la víctima comienza a depender cada vez más del narcisista para validarse emocionalmente. Ya no confía en su propio juicio o en sus emociones, y empieza a depender del narcisista para decirle lo que está bien o mal. Freud podría sugerir que este proceso destruye la autonomía emocional de la víctima, haciéndola cada vez más
dependiente del narcisista para obtener respuestas sobre lo que está sucediendo a su alrededor. El efecto en la autoestima. Destrucción de la confianza. El gaslighting tiene un impacto devastador en la autoestima de la víctima. Freud hablaba del yo como la parte de la psique que está constantemente trabajando para equilibrar los impulsos internos y las demandas externas. En el caso del gaslighting, el narcisista se convierte en la principal influencia externa, alterando constantemente la percepción de la víctima de la realidad. Esta alteración continua del mundo exterior crea una disonancia interna en la víctima, lo que disminuye su capacidad para tomar decisiones con confianza. El gaslighting, al hacer que la víctima dude de sí misma, destruye lentamente su autoestima. Con el tiempo, la víctima puede sentirse como si estuviera perdiendo el control de su vida, incapaz de distinguir lo que es real y lo que no lo es. Freud creía que este proceso puede llevar a un sentimiento de alienación, donde la persona ya no se siente conectada con su propio sentido de identidad. El narcisista, como el constructor de la realidad, lo que hace que el gaslighting sea tan insidioso es que el narcisista se convierte en el constructor de la realidad para la víctima. A medida que la víctima duda de su propia percepción de la realidad, el narcisista toma el control total de lo que es cierto o no. Este poder sobre la mente de la víctima es una forma de dominio psicológico que refuerza aún más la posición de control del narcisista. Freud podría ver esto como una manifestación de conflictos inconscientes dentro del narcisista, quienes, al no querer enfrentar sus propios defectos y fallas, manipulan la realidad para sentirse superiores. Cuando el narcisista domina la percepción de la víctima sobre los hechos, también controla cómo la víctima reacciona emocionalmente. Si el narcisista le dice que algo no ocurrió, la víctima comienza a creer que su memoria está equivocada. Este control de la percepción se convierte en una herramienta de abuso emocional, ya que la víctima está constantemente cuestionando la realidad en la que vive. Capítulo 7. El ciclo de idealización y devaluación. Cómo el narcisista te usa y te abusa. En este capítulo, profundizamos en uno de los patrones más comunes y destructivos en las relaciones con narcisistas: el ciclo de idealización y devaluación. Este ciclo es un claro signo de que un narcisista te está utilizando. Al principio te colocan en un pedestal, idealizándote como la persona perfecta para ellos. Sin embargo, tan pronto como han asegurado tu afecto y dependencia, te devalúan, menospreciando tus logros, tu ser y finalmente, tu valía como individuo. Freud nos ofrece un marco para entender cómo este ciclo perpetúa el abuso emocional y psicológico. La fase de idealización, el narcisista, te coloca en un pedestal. Cuando un narcisista entra en una nueva relación o encuentra a alguien que puede ser útil para su suministro emocional, la primera fase es la idealización. En esta fase, el narcisista te ve como la persona perfecta, alguien que satisface todas sus necesidades emocionales y cumple con sus expectativas. Freud podría interpretar esto como una manifestación del yo idealizado del narcisista, quien busca llenar sus carencias emocionales a través de la admiración de los demás. Durante esta fase, el narcisista te trata de manera casi perfecta, se muestra extremadamente atento, afectuoso y elogioso. Hacen todo lo posible para hacerte sentir especial y valorado. Este es el bombardeo de amor del que hablamos antes, pero llevado al siguiente nivel. El narcisista te presenta una versión idealizada de ellos mismos y de la relación, lo que hace que creas que has encontrado a alguien excepcional. El narcisista, por supuesto, no ve a la persona real frente a ellos, sino una imagen que se adapta a sus necesidades de validación. Freud consideraba que esta proyección idealizada es una forma de proteger el yo frágil del narcisista, ya que, al rodearse de figuras que le adoran, el narcisista puede escapar de sus inseguridades y mantener su sentido de superioridad. La transición a la devaluación, la caída del pedestal. Sin embargo,
Una vez que el narcisista siente que ha asegurado tu afecto y dependencia emocional, la fase de idealización comienza a desmoronarse. El ciclo de devaluación se activa y el narcisista comienza a tratarte de manera despectiva. Freud argumentaría que, al no poder sostener la imagen idealizada de ti, porque nadie puede ser perfecto, el narcisista entra en conflicto interno y proyecta sus propias frustraciones y fallas en ti. Las críticas y los comentarios hirientes empiezan a acumularse. Te hace sentir insuficiente, inseguro y, lo peor de todo, culpable por cosas que no hiciste. El narcisista puede comenzar a minimizar tus logros, hacer comentarios sobre tu apariencia y desacreditar tus opiniones. Esta devaluación sistemática tiene como objetivo hacer que te sientas menospreciado y, en última instancia, dependiente de ellos para recuperar el afecto y la admiración que inicialmente te dieron. La sombra de la inestabilidad emocional. Lo que es particularmente dañino en este ciclo es su inestabilidad emocional. Freud veía al ego como un mediador entre los deseos inconscientes y la realidad externa. El narcisista, al crear un ciclo de idealización y devaluación, juega con las emociones de la víctima de tal manera que se desestabiliza su sentido de sí misma. Cuando te devalúan, te hacen sentir que eres la causa de todos los problemas en la relación, haciéndote dudar de tu propia valía. Esta incoherencia emocional es una forma de control que hace que la víctima siempre busque la aceptación del narcisista. El narcisista se asegura de que la víctima esté siempre buscando el regreso de la fase de idealización, creando una relación emocionalmente dependiente. El ciclo es tan destructivo porque nunca se sabe cuándo terminará la devaluación o cuándo el narcisista regresará a su comportamiento idealizado. Esto mantiene a la víctima atrapada, esperando el retorno del amor perfecto, pero siendo continuamente abusada en el proceso. La dependencia emocional y la búsqueda de validación. Freud señaló cómo la necesidad de validación externa puede llevar a una dependencia emocional, y este es uno de los resultados más dañinos del ciclo de idealización y devaluación. La víctima, constantemente rechazada y devaluada, comienza a dudar de su capacidad para ser amada o apreciada sin la intervención del narcisista. Esto refuerza la idea de que el narcisista es la única fuente de validación emocional, lo que mantiene a la víctima emocionalmente atada al narcisista. El narcisista, al hacer que la víctima se sienta dependiente de su aprobación, refuerza su control. Cuando el narcisista regresa a la fase de idealización, la víctima se siente redimida, creyendo que todo estará bien nuevamente. Sin embargo, esta fase de idealización es solo temporal, y el ciclo de devaluación comenzará de nuevo. Freud explicaría este patrón como una repetición compulsiva de un conflicto no resuelto en el inconsciente, donde la víctima no puede escapar de la dinámica de abuso y manipulación